Hoy vamos a hablar de algoritmos en JavaScript. Vamos a ver dos algoritmos fundamentales, el Bubble Sort y el Binary Search. Normalmente son algoritmos con más fines educativos porque el Bubble Sort, por ejemplo, no es un algoritmo muy efectivo. En nuestro repositorio de siempre, el que utilizamos en el Bootcamp, el de Undefine Academy, por cierto, si quieren saber más de Bootcamp, undefine.academy es la página. En la carpetita de algorithms tenemos una información de qué se trata el algoritmo, las instrucciones como algoritmo de paso por paso y un pseudocódigo, es decir, un código que no es realmente código, son más unas instrucciones como para leer humanas. Y asimismo acá sucede con el binary search. Tenemos la descripción y las instrucciones. Pero yo lo voy a explicar, esto es más para que ustedes lo revisen, pero yo lo voy a explicar de una manera más didáctica para que me entiendan qué es lo que vamos a hacer en código. Tenemos tres archivos, el bubble sort está vacío, el binary search, el index y books, porque vamos a ordenar libros, vamos a hacer una búsqueda de libros. Por cierto, el bubble search es un algoritmo de ordenamiento y el binary search es un algoritmo de búsqueda. Hablemos de cómo funciona el bubble sort. Yo tengo unas cartas que, si se dan cuenta, no están ordenadas de menor a mayor. Entonces, ¿qué hace el bubble sort? Es, en español, ordenamiento burbuja. Y es medio raro porque no sé si esto es un término en español que exista. Y la idea del bubble sort es burbujear o flotar el elemento más grande de la lista hasta el final. Nosotros como humanos obviamente entendemos claramente cómo ordenar esto porque aquí de inmediato estamos viendo todas las cartas y nosotros sabemos pues contar y sabemos los números, pero pensemos esto en una estructura de datos, en un lenguaje de programación. Esto sería una lista. Hágase cuenta que eso es un array con los corchetes acá, separado por comas. Para nosotros realmente saber qué en la posición 1, qué en la posición 2, posición 3, posición 4, tenemos que acceder mediante el índice. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Si yo solo puedo ver uno a la vez, ¿cómo ordeno? Y esto es uno de los tantos algoritmos de ordenamiento que existen. Entonces es muy fácil. ¿O qué es lo que propone el algoritmo? El algoritmo propone que comparamos los dos primeros valores. Va a haber un ciclo para poder recorrer esto. Recordemos la declaración de ciclo en la que es un for, por ejemplo, un while, en donde podemos darle un valor. En este caso el valor sería qué tantos elementos tiene esta lista. Y lo que vamos a hacer es que uno a uno los vamos a ir recorriendo, pero con una especialidad. Y es que vamos a comparar el primer elemento en el ciclo cuando empieza en la posición 0, entonces i es igual a 0. Lo vamos a comparar con el elemento siguiente, es decir, i, que inicialmente va a ser 0, cuando empieza en 0, más 1. Lo que vamos a analizar es lo siguiente, ¿es este mayor que este? ¿Es el primero mayor que el segundo? Si la respuesta es sí, los cambiamos. Si no, no hacemos nada. Entonces, en este caso, 7 es mayor que 8, no pasa nada, entonces seguimos al otro valor. Entonces seguimos en la posición 1 y es igual a 1, aumenta como un ciclo. Entonces cogemos este y lo comparamos con el siguiente. ¿Es la posición actual mayor a la posición siguiente? En este caso sí es, entonces los cambiamos. Entonces esto es lo que se llama el burbujear o el flotar. Y luego el siguiente valor, ¿es este mayor que el segundo? No, no pasa nada. Si se dan cuenta y no está ordenado, está del todo ordenado. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a iniciar. Tenemos que hacer hasta que ya todo esté ordenado. Hay varias maneras de resolver eso. Nosotros vamos a usar una bastante sencilla, pero lo que suele suceder es como que, mira, si yo corro el algoritmo una vez, yo estoy asegurando que el valor mayor queda siempre al final. Entonces lo que puedo hacer es volver a correr el algoritmo hasta un elemento menos. Y eso va a garantizar cada vez que pues los voy a ordenar todos. Pero hay otra técnica que es la que vamos a usar nosotros y es que simplemente si hubo cambios, volvemos a recorrer hasta que no hayan cambios. Entonces volvemos a empezar. ¿Es este mayor que este? Sí, sí es. Entonces lo ponemos acá. ¿Este mayor que este? No. ¿Es este mayor que este? No. Ahí hubo un cambio, que fue el que acabamos de hacer. Volvemos a recorrer. ¿Es este mayor que este? No. ¿Es este mayor que este? No. ¿Es este mayor que este? No. Entonces ya ahí determinamos que esto está ordenado. Ese es el bubble sort. Fácil de entender, como les digo, no es muy eficiente, porque en el peor de los casos, si tenemos la lista completamente inversa, tendríamos que hacer swipe de todos los elementos y bueno, ahí está el tema pues de qué sería la efectividad del algoritmo, pero no vamos a entrar en detalles. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar en código? Yo acá tengo una lista de libros. Por cierto, estos libros son ficticios, esta lista es generada con ChatGPT, entonces obviamente fechas, títulos, autores, pueden que existan, puede que no, puede que esté correcto. De hecho, creo que al final yo me inventé algo acá, entonces para que lo tengan en cuenta. Es una simple lista de libros, es una lista y la vamos a exportar. Entonces, ¿cómo solucionamos el bubble sort? Yo voy a empezar creando
pues una función que se va a llamar bubble sort. Por cierto, yo ya uso, bueno, ustedes saben que hace rato yo uso Copilot, entonces posiblemente cuando yo le copie, hey, bubble sort, él de una me va a tirar una solución, pero nosotros pues no nos vamos a ir directamente ahí porque pues esta no es la idea del ejercicio. Voy a definir la función y voy a exportar la función porque pues al menos sé que esa es como mi primera intención. ¿Por qué estoy usando una función comparativa? Porque a diferencia de las cartas que vamos a comparar que es mayor a menor, en mi caso, en el caso de los libros, yo quiero comparar a lo mejor título, ¿cierto? Puedo comparar diferentes cosas. Obviamente esto, como es un ejemplo, es muy limitado, pero podría comparar el año, podría comparar el título, podría comparar el autor. ¿Cómo así que comparar? Pues saber cómo ordenarlos. Bien, de nuevo, el bubble sort, la idea es ordenar de mayor a menor. Entonces, de mayor a menor puede ser en términos de números, en términos de fechas, en términos de títulos, obviamente siguiendo el orden del abecedario. Bien, listo. Por eso necesitamos esa función comparativa, pero esa función comparativa es básicamente lo que yo hacía con las cartas de preguntar si el elemento actual es mayor que el elemento acá. Es simplemente saber cómo comparar. En un libro, pues obviamente no es directamente, sino que le tengo que preguntar qué atributo quiero comparar. Bien, sea la fecha, sea el año, etcétera. Entonces, como les decía, una técnica que vamos a usar es como vimos acá, como lo repliqué, era, ¿sabes qué? Cuando ya no hayan cambios, se terminó el ordenamiento. Pero si hay cambios, seguimos ordenando. Entonces, yo voy a definir esta variable, bien, que se va a llamar swap o swap. No sé esto cómo se pronuncia exactamente. Yo creo que swap porque debe ser como de swap, pero en pasado. Vaya usted a saber cómo se pronuncia exactamente. Entonces, porque seguro swap it no es. Entonces, si es true, bien, su valor inicial es true, vamos a estar tratando de ordenar, bien. Esa es como la primera, bien, como sentencia. Entonces, aquí voy a usar un while. Normalmente usamos un for. Pero como yo estoy seguro que en algún momento este swap va a ser false eventualmente, porque yo lo voy a estar cambiando cada vez que corra mi algoritmo, eventualmente va a salir ese ciclo. Entonces, mientras esto sea true, bien, yo voy a operar acá. Recuerde que esto va a correr mientras esto sea true. Eso quiere decir que en algún momento yo tengo que cambiar esto a false para que esto salga de acá. Esto va a parecer raro, pero recuerden que en el while, el alcance del while es este bloque, donde abren y cierran las llaves. Entonces yo inmediatamente lo que voy a hacer es que voy a definir que esto es false. Yo no le quiero dar tab aquí porque obviamente Copilot aquí me quiere resolver todo. Él ya sabe qué estoy haciendo por el contexto de Bubble Sort. Guillermo, ¿qué es Copilot y por qué tengo esa autocompletación tan mágica que de una me tiró la solución? GitHub Copilot es el asistente de inteligencia artificial. Como todo el tema de AI ya se usa hoy en día, yo ya lo uso en mi trabajo para diferentes cosas. Y lo más importante es entender qué hace. Bien, no tragar entero lo que te diga Copilot porque a veces alucinamos. Entonces, yo de entrada voy a decir que es false. Eso quiere decir que si yo llego al final de este while, de las instrucciones que van a ver aquí al final, se va a salir. Bien, se va a salir de acá. Y bueno, y si cuando se salga de acá, pues yo qué quiero? Yo quiero que me retorne entonces un array. Bien, ¿cuál array? El que le estoy pasando como parámetro. Recuerde que eso es una función, recibe dos parámetros, en este caso un array y una función comparadora. Acuérdense que en JavaScript las funciones son ciudadanos de primera clase, es decir, se pueden pasar como parámetros, funcionan como variables. Es decir, yo a una variable le puedo, así como le asigno un booleano, un valor de falso verdadero, también le puedo asignar el valor de una función y esto ya se convierte en una función que se puede ejecutar. Es el caso aquí de este parámetro. Bien. Entonces acá dentro del while, ¿ya qué voy a hacer? Yo voy a empezar a hacer ese recorrido de mi array para saber, gracias a la función comparativa, si es menor o mayor. Entonces aquí simplemente vamos a hacer un for, bien, vamos a hacer un for clásico, utilizando LED, por supuesto, en donde decimos que nosotros podemos arrancar esto en cero, y obviamente entonces el tamaño va a ser el total menos 1, o también podríamos simplemente arrancarlo en 1 directamente. Bien. Si lo arrancamos en 1, entonces realmente esto solo puede ir hasta el tamaño del array, bien, hasta el tamaño del array. Y obviamente pues voy a ir incrementando de a uno. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esto es simplemente un ciclo for que va a recorrerse tantos elementos, ojo, tantos elementos hayan en el array, pero empezando en la posición 1. Bien, bueno, en la posición 2. Recuerde que con las listas es un poco enredado porque si bien está la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, el índice es 0, 1, 2, 3.
Yo creo que es la mejor forma de recordarlo. Los índices empiezan desde cero, las posiciones pues arrancan desde uno, como serían los números naturales. Entonces, claro, aquí ya, como nosotros vamos a empezar en la posición, pero no en la posición uno, sino en la posición 2, es decir, en el índice, la I es de índice, generalmente esto es lo que suele referirse a la I como índice. Si el índice es en el uno, es decir, en la posición 2, es un poquito como los pisos en Suecia. Cuando yo llegué a Suecia, el piso uno era el piso 2. Y yo, oh por Dios, en Suecia, Suecia funciona como, como los arrays en JavaScript o como las listas en los lenguajes de programación. Existe el piso cero. Para los que no entienden de pronto esto, porque no sé si esto es en toda Europa, al menos en Colombia, el piso uno es el piso cero, donde tú estás. El piso uno en Suecia es el segundo piso. Bien. Entonces, como vamos a empezar desde la posición 2, pero yo quiero comparar el primer elemento con el segundo, eso quiere decir que mi comparación, entonces acá hago un if, es decir, voy a hacer una comparación, esto me va a volver un booleano, voy a ejecutar mi función comparadora, bien, le voy a pasar el primer elemento, bien, que sería en este caso, compárame el índice menos 1, porque si estamos empezando en el índice 1, es decir, si estamos empezando acá y yo quiero comparar los dos primeros, entonces compárame este menos 1, mi índice menos 1, es decir, posición 0, y el índice actual, que es 1. Entonces acá voy a comparar este señor y el señor en el índice actual. Bien, así es como accedemos acá. De nuevo, aquí es porque tenemos un objeto complejo, pero si yo quisiera hacer la pregunta, pues sería la típica pregunta de, bueno, mira, si es mayor, ¿cierto? Esto sería tan sencillo como esto. Si es mayor, si fueran números literal, pero en este caso, pues necesitamos una función comparadora porque no sabemos exactamente qué atributos del libro vamos a comparar, porque no estamos comparando números, sino libros, y es por eso que necesitamos esta función. Entonces, acá está la parte tricky, y esta es la parte que generalmente cuando tú aprendes este algoritmo por primera vez o lo intentas resolver siguiendo como los pasos acá, aquí en el render están las instrucciones, y aquí está más o menos el código, fíjate. Aquí está más o menos el pseudocódigo, mientras, literal, pero obviamente la idea es lo que estamos haciendo hoy es implementarlo en JavaScript. Si te das cuenta, es como, hey, si la lista es mayor, entonces cambia la lista. Esta parte es medio tricky porque uno pensaría, ah, bueno, vamos a cambiar el valor. Entonces eso quiere decir que el array, ¿cierto? Si es mayor, quiere decir que ahora en la posición 1, ¿cierto? En la posición actual o segunda posición, entonces va a tener el valor. Bien, vamos a intercambiarlos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. O sea, si esto estuviera así, si este señor es mayor, los vamos a intercambiar. Entonces, ¿cómo intercambia uno esto? Pues mira, lo que está en la posición este va a ser este valor y lo que está en la posición este va a ser este valor. Entonces voy a hacer algo que es el típico error cuando uno está aprendiendo de algoritmos. Ah, mira, entonces en la posición 2, es decir, en el índice 1, posición 2, como es mayor, los vamos a cambiar. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, mira, entonces va a tener el valor de lo que había en la posición 0. Guillermo, ¿por qué posición 0? Recuerde que estamos acá arrancando el ciclo en el índice 1, es decir, la segunda posición. Bien. Y yo sé que me enreda un poquito, pero es que es enredado. Diciendo posición, índice, siempre es enredado. Índices empiezan en 0, posiciones 1. Y uno dice, claro, entonces ahora lo que había en la posición 1, en el índice 1, posición 2, va a ser en este caso lo que había en el índice 0, posición 1. Es decir, yo lo que acabo de hacer es decir, mira, aquí va a haber el 7. Entonces, espera a ver si yo creo que yo tengo más, debo tener más cartas para hacer este ejemplo bien ilustrativo. La voy a usar con una carta, bueno, la primera que encuentre, porque con una carta roja para que entendamos el cambio que vamos a hacer acá. Entonces, claro, yo voy a decir, mira, aquí entonces va a estar el 7. Eso es lo que acaba de decir. Ahora en la posición, en esta segunda posición va a estar el 7, lo que estaba acá. Maravilloso. Entonces uno dice, todo muy bonito. Y ahora lo que estaba en la posición esta anterior va a estar este señor. Ojo, lo que está en la posición 0 va a estar este señor. Entonces si yo voy acá y digo, ah, bueno, en este señor, ahora lo que está en la posición de acá. Y adivinen quién está acá. El 7. Entonces, ¿qué cambié? Nada. Ambos ahora son 7. ¿Ves? Entonces ahí es cuando uno falla. Porque uno dice, pues, hombre, es solo invertir estos dos, ¿no? Claro, tú no puedes invertir y luego volver a invertir porque vas a obtener lo que acabaste de invertir. Va a pasar lo que acaba de pasar acá. El 3 va a tener lo que está en la posición de acá, 7. Y ahora este señor lo que está en la posición de acá, el mismo 7. Entonces quedan 7 y 7. Lo que toca hacer es mover ese valor que estaba acá a una variable temporal. Bien, ese es el truco de este. Entonces, lo que toca decir es como, ah, mira,
En una variable temporal vamos a almacenar lo que había en la posición inicial. Bien. De esa forma, entonces, puede hacerse de esta forma o de la otra, da igual. De esa forma, yo ya puedo coger esa posición inicial y cambiarlo por la posición siguiente. Bien. Y en la posición siguiente, entonces le voy a poner ese valor temporal. Ese es el truco. Ese es el truco de este. O un auxiliar también se llama. Bien, un auxiliar, un valor temporal. Ese es el gran truco del bubble sort, cómo intercambiar valores. Recuerden que cambia el valor, entonces cuando volvemos a acceder a ese valor es el que está cambiado. Entonces por eso necesitamos la ayuda de ese auxiliar. En ese caso, como hubo un cambio, recordemos que la idea de este algoritmo es que cuando ya no hayan cambios es porque todo está ordenado, simplemente llamamos swipe o como sea true. Bien, y esto es todo. Como este es swipe true, yo creo que es swap true, entonces, claro, lo que va a suceder es que el for sigue intentando hacer estos cambios, lo que hicimos al principio, ¿cierto? Con las cartas, como sigue intentando ordenar, y la primera vez lo que sucedió es que hubo cambios, entonces, pero no todo está ordenado. Entonces, como hay cambios, el while se sigue conservando en true, vuelve y entra, lo pone en false, y vuelve a comparar si hay necesidad de hacer cambios. Si hay cambios, y así, hasta que llega un punto, como vimos al final, cuando me lo mostré al principio, que yo recorrí todas las cartas, no había necesidad de hacer cambios, entonces ya sale el ciclo y ya retorna el array ordenado. Entonces, hagamos una prueba muy rápida de esto. Entonces, si yo quiero probar esto, voy a utilizar mi archivo index para importar tanto los libros como para importar este bubble sort que acabé de hacer acá. Bien. Importo el bubble sort y lo que voy a hacer, simplemente voy a ordenar los libros, entonces llamo el bubble sort, que es la función que acaba de hacer, le paso los libros y voy a pasar la función comparativa. Mira, esta es la función comparativa. En este caso, podemos comparar años. Sirve, ¿bien? Y simplemente podemos hacer un console log, ¿cierto? Vamos a hacer un console log de estos libros ordenados. Console log sorted books, ¿bien? Y lo que podemos hacer, porque obviamente el sorted books es un libro, y para que esto sea mucho más fácil, vamos a hacer un map, vamos a hacer un mapeo. Cada valor, ¿cierto? Cada valor de este libro, bien, vamos simplemente a imprimir el año para ver que sí quede ordenado. Bien. Entonces, si yo ejecuto aquí node index, estoy acá, index, vamos a ver, hay un error, vamos a ver qué está pasando. Dice, cannot use import statement o sea module. Ah, eso es verdad. Esto es un detalle nada más. Cuando yo hago acá un proyecto, si quiero usar la convención de ECMAScript modules, lo único que tengo que decirle acá es que esto va a ser tipo módulo. Si no, tendría que usar CommonJS. CommonJS es cuando haces require. Bien. Ahora sí, si ejecutamos este señor acá, sigue apareciendo un error. Dice, ¿qué dice? Cannot find modulo JavaScript box imported from. De pronto tengo un error acá. A ver, miremos. Index. Vamos a limpiar acá. Aquí están los libros, perfecto. Ah, ya sé, porque necesita los JS. Es que obviamente cuando uno está tan acostumbrado a usar transpiladores, todo parece que va a funcionar mágicamente. Ahí está. Si nos damos cuenta, ahí me acaba de ordenar los libros por fecha. ¿Bien? Que pues ese es obviamente. Empieza desde hasta 2007. Yo le podría hacer, ¿sabes qué? Ordenámelo por título. Ordenámelo por título. Y entonces mostrame los títulos ordenados, que vendrían siendo pues como tipo abecedario. Entonces, si vemos acá, podemos ver que un número, el 1, normalmente es mayor que las letras y luego empieza a este lado el paraíso, adiós a las armas, Ana Karenina, y vemos que está ordenado. Bien, con eso hemos solucionado nuestro primer algoritmo. Vamos a pasar entonces al segundo algoritmo. Bien, el segundo algoritmo es el binary search, es decir, una búsqueda binaria. Listo. De nuevo, no siempre esta es la mejor solución del binary search. Por cierto, el sort es muy a modos educativos. Ya tenemos un método en JavaScript que ordena los elementos, que es .sort. Bien. Y no nos tenemos que preocupar qué usa por detrás, ¿cierto? JavaScript podrá usar bubble sort o otro tipo de algoritmos. Al final vamos a ver unos algoritmos que están acá en este link para más o menos visualizar cómo funcionan. Algunos algoritmos son más eficientes cuando los datos están más aleatorios, cuando están más ordenados, cuando están inversos. Entonces, a veces depende de muchas cosas, ¿bien? Pero el bubble sort no es realmente un algoritmo efectivo, ¿bien? Tiene una complejidad exponencial. Entonces, a mayor número de elementos, se va a demorar más, siempre. ¿Cómo es la búsqueda binaria? Bueno, esto es muy interesante.
es muy interesante porque soluciona un problema de literalmente la vida real cuando uno va, pues, como va a buscar libros. Bien, más o menos, del mundo real. Porque los libros, antes los libros, esto, por cierto, esto está en un video que está por acá, está al final. Entonces, esto lo supe este video, pero la búsqueda binaria, antes los libros se organizaban tal cual se comprara en una biblioteca o en una librería. Supongo que era una biblioteca. Bien. Y entonces era muy difícil cuando tú querías buscar un libro saber dónde está. Lo que sucedió es que alguien por allá se inventó, y no recuerdo el nombre, tampoco lo quiero recordar, en el mismo video explican que era una persona horrible, pero nos quedamos con el nombre, se inventó como lo de la creación de los índices. Entonces lo interesante de la creación de los índices es que tú puedes ordenar los índices y entonces si quieres buscar algo, puedes utilizar una búsqueda binaria. La primera condición para la búsqueda binaria es que los elementos tienen que estar ordenados. Listo. Entonces, los elementos, por esto es muy conveniente. Como ya ordenamos usando el bubble sort, bien, como ya ordenamos, espera que a ver si se organiza la cámara. Ahí está, se queda quieta la cámara. Es que empieza a tratar de enfocar. Como ya ordenamos con el bubble sort, ya podemos aplicar una búsqueda binaria acá. Listo. La volví a joder. Bueno, no, ahí nos quedamos con la cámara intentando enfocar. Entonces, ¿cómo funciona la búsqueda binaria si la cámara nos deja? Yo voy a hacer una búsqueda por un valor. Supongamos que quiero buscar, de pronto la búsqueda binaria sale más interesante con 5 elementos, porque yo creo que si no, no va a ser tan interesante. Queremos buscar el número 3. Listo. Vamos a buscar el número 3. Entonces, de nuevo, para nosotros es muy fácil porque nosotros en este momento estamos viendo todas las cartas y somos unos seres humanos. Pero ¿cierto? En lenguajes de programación, en estructura de datos, realmente lo que sucede es que nosotros sabemos que esto es una lista y nosotros tendríamos que acceder valor por valor para saber qué hay. Entonces sería el array en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4. Entonces, claro, si quiero buscar el número 3, ¿qué podría hacer? Podría ir uno por uno. Esa es la búsqueda, de hecho, lineal, no la binaria. La búsqueda lineal es buscar uno por uno, como, mira, ahí está el 3. Felicitaciones, pero ¿qué pasa si el 3 está acá? Bien, fíjate, ¿qué pasa si el 3 estaría acá? Obviamente, aquí ya no funcionaría la búsqueda binaria, porque pues, tiene que estar ordenado, pero en una búsqueda lineal tendríamos que mirar todos los elementos para encontrar el 3. Bien, y ese es el problema de la búsqueda lineal, que en el peor de los casos tendríamos que revisar todas las cartas para buscar la carta que queremos. Bien. En este caso, bueno, si eso tiene que estar ordenado, aquí ahora sí está ordenado. Listo. ¿Cómo funciona la búsqueda binaria? Pues fácil. Quiero encontrar el 3. Bien, quiero. Ahora bien, esto tiene que estar ordenado de menor a mayor. No quiere decir que tenga que existir todos los números. Ojo, solo tiene que estar ordenado para que funcione la búsqueda binaria. Entonces, ¿cómo procedemos? La búsqueda binaria, primero empezamos en el medio. Entonces, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, nos metemos acá, en el número 3. Bien, en el número 3. Y preguntamos qué es este valor. Entonces, este es el número 8. Eso quiere decir que si estamos buscando el número 3, ojo, si estamos buscando el número 3 y eso está ordenado y este es el número 8, por eso es una búsqueda binaria, porque tenemos dos opciones. Quiere decir que el 3 o va a estar acá o va a estar acá. Pero como eso está ordenado, o como eso está ordenado, no quiero enfocar, pero bueno, no importa, ustedes ven los números. Como eso está ordenado, quiere decir que el 3 se tiene que encontrar en este lado. Entonces, mire que una búsqueda binaria es muy poderosa, porque si esto fueran 1000 elementos, y nosotros quisiéramos buscar el número 3 y llegáramos a la mitad, ya reducimos la búsqueda por la mitad. Bien. Entonces, volviendo al ejemplo, entonces ya voy a buscar acá. Y aquí volvemos a hacer lo mismo. Lo que llegamos y hacemos, bien, lo que llegamos y hacemos es que definimos la mitad y volvemos a buscar a la izquierda o a la derecha. Entonces, en este caso, pues obviamente aquí es medio tricky porque aquí ya no es un número impar, entonces acá ya sabemos que si llegamos acá, digamos, cogemos este, por decir, bueno, este va a ser el último o lo que sea, ¿cierto? Va a ser como ¿cierto? El primero y el último. Aquí cualquiera de los dos sirve, si cogemos este, entonces este es 7. Quiere decir que el 3 está a la izquierda y así sucesivamente. Vamos como dividiendo. Bien, esa es la búsqueda binaria. Entonces vamos a ver cómo se hace en el código. De nuevo, aquí están las instrucciones paso a paso. Aquí está el pseudocódigo. Y si se dan cuenta, el pseudocódigo es algo similar. Como que vamos a definir cuál es el primero y cuál es el último. Y vamos a buscar en la mitad, en el medio, que sería coger el primero y el último, dividirlo dos, ¿cierto? ¿Cuál es el valor? Entonces, en este caso, como les decía, eran 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 5 y 2, 2.5. O sea, no sé, redondeemos hacia arriba o redondeemos hacia abajo. 3. Entonces, ya a partir de ahí comparamos. Hey, ¿está o no está?
Entonces vamos a hacer acá, resolucionar esto con código. Entonces, igual que como hice con el Bubble Search, Bubble Sort, voy a hacer una función que se llame binary search. Bien, y en este caso va a recibir los libros, ¿ok? El valor que quiero buscar, porque como esto no, como no son números sino libros, entonces, ¿qué es lo que quiero buscar? Bien. Y la key para acceder al objeto. Bien, esto es simplemente un tecnicismo porque son objetos, no números, como lo estamos haciendo con ejemplo las cartas. Y simplemente voy a exportar dicha funcionalidad. Obviamente, de nuevo, Copilot ya me quiere solucionar esto, pero vamos a ignorar Copilot porque la idea es entender paso a paso cómo funciona. Entonces, para yo saber cómo buscar en el medio, tengo que definir cuál es el principio y cuál es el fin de la lista. Entonces, para ello, defino, pues sabemos que la primera vez el inicio es el 0, índice, ojo, índice 0, bien. Y el final es el tamaño de la lista, en este caso sería el tamaño de los libros, bien, menos 1, porque son índices, bien. Si la lista son en este caso 5, el índice del último elemento es el 4, porque los índices empiezan desde 0, obviamente las posiciones empiezan desde 1. Ok, aquí lo interesante es que también podemos usar el pequeño truco del while. Entonces yo digo, mira, mientras el inicio, ¿cierto? Mientras el start, ¿cierto? El inicio sea menor que el fin, ignoremos todo este código de Copilot acá ya sabe que esto es una búsqueda. Mientras esto se cumpla, todo bien, ¿cierto? Sigamos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en donde se van a reducir los elementos y entonces, ¿cierto? Como que ya el medio son esos dos valores, entonces eventualmente tenemos que encontrar el valor, ¿cierto? Si no, algo raro pasó y no encontramos el valor. Claro, porque es una búsqueda. Puede que lo que estemos buscando no esté. Entonces, mientras eso se cumpla, todo bien. Si no, yo acá voy a retornar de hecho nulo. Bien, vamos a jugar acá con el tipo nulo. Bien. Hay un typo en len, efectivamente. Muchas gracias. ¿Quién dijo que el inglés no era difícil? Por eso que creo que en Python es len. Ah, sí. Por eso me gusta algunos lenguajes que no nos obligan a copiar len completo. Listo. Entonces, mientras eso se cumpla, quiere decir que todavía se puede hacer una búsqueda binaria. Todavía se puede ir partiendo a la mitad e intentar buscar el valor. Si no, retornamos nulo, es decir, no encontramos el valor. Es una búsqueda. Puede que no encontremos lo que estamos buscando. Ojo. Entonces vamos a definir el medio. Bien, ¿cómo es el medio? Pues mira, el medio va a ser simplemente, aquí tenemos que redondear, porque si es impar y todo eso, pues no nos vale. Entonces aquí podemos redondear al piso. Matfloor lo que hace es redondear al piso, es decir, que si es, coge 2. Redondear al techo, ¿cierto? Redondear al techo, sail, sería subirlo a 3. Con cualquiera de los dos realmente debería funcionar. Entonces, hacemos la sumatoria del inicio y del final y lo dividimos con 2. Entonces, si son 10, entonces serían 5. El medio sería 5. Entonces, es muy sencillo. Cogí el del medio y la primera pregunta que literalmente voy a hacer es si el del medio es lo que estamos buscando. Pero como estos son libros, entonces yo simplemente le digo, cógeme el libro que está en el medio y como lo que estamos buscando va a ser algo, en este caso puede ser el título, el año. Bien, entonces aquí va a ser la key. Tenemos esto devuelve un objeto. Pero ¿qué es lo que estamos buscando de ese libro? Estamos buscando el año, estamos buscando el título, bien, lo que sea. Hay que tener cuidado porque obviamente tiene que estar entonces ordenado. Si estamos buscando el año, tiene que estar ordenado por año. Si estamos buscando el título, tiene que estar ordenado por título. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si eso por lo que estamos buscando, sea el título, lo que sea, es igual al valor que estamos tratando de encontrar, retórnalo, ya, gol. En el mejor de los casos, en una búsqueda binaria, lo que estamos buscando está en la mitad. Bien, si no, y acá es donde se pone interesante. Entonces, como es una búsqueda binaria, ya sabemos que si estamos buscando el 3, pero el valor que nos retornó es mayor, entonces nos vamos para la izquierda. Y si no, nos iríamos para la derecha. Bien, entonces, si el valor que estamos buscando, ¿cierto? Si ese mid key, ojo, aquí a lo mejor lo ideal sería hacer también de pronto una función comparativa para saber si es mayor o menor, pero aquí lo vamos a hacer bastante sencillo. Simplemente vamos a preguntar, mira, ¿es menor que el valor que se busca? ¿Es menor? Bien. Eso quiere decir que si es menor, entonces el valor que busco tiene que estar a la derecha. Entonces, ¿qué tengo que descartar? La primera mitad. Bien, si fuera mayor, entonces tendría que buscar a la izquierda. Entonces, acá literal lo que está pasando es que a lo mejor yo estoy buscando el 9 o el 10. Digamos que estoy buscando el 10. Entonces, búsqueda binaria. El medio es 8. ¿El 8 es menor que 10? Sí. Entonces, este señor lo descarto. Es decir que
ahora ya voy a buscar en este sector. Es decir, que para buscar en este sector, el inicio va a ser esta carta y lo que sea que haya el resto de cartas. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces acá vamos a definir que ya el inicio va a ser la mitad más uno. Bien, el índice. Ojo, eso es el índice, es decir, la carta que le sigue. Si no, descartaríamos la otra mitad. Es decir, que el final, el inicio seguiría siendo cero, el final sería entonces la mitad menos uno. Bien, si fuese el caso de que estuviéramos buscando el número 3. Ah, el número 3, ok, es menor, entonces quiero descartar a este señor. Para descartar a este señor, digo que entonces el final es este, pero el inicio sigue siendo cero. Del caso contrario, pues entonces el inicio sería este y el final seguiría siendo el tamaño del array. Miren que esto es una funcionalidad pues que es excluyente, ¿cierto? Sí o sí no. Bien, no es como que ya o entra aquí o entra acá. Entonces descarta una mitad o descarta la otra mitad. Bien. Y literal eso es la búsqueda binaria. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Como esto es un while, entonces vuelve y se ejecuta. Entonces busquemos otra vez la mitad del inicio y del final. Aquí obviamente estamos cambiando los valores del inicio y la mitad. Y vuelve y hace la misma pregunta una y otra vez. Así de sencillo. Entonces vamos a ver si la búsqueda binaria funciona. Bien, vamos a ver si la búsqueda binaria funciona. Entonces, como yo estoy organizando por título, a lo mejor debería hacer una búsqueda binaria por título. Como la búsqueda binaria realmente me devuelve, nosotros que estábamos devolviendo el libro directamente. No, deberíamos devolver, bueno, podría ser, sí, podría ser, devolvamos el libro directamente, es completamente válido, ¿cierto? O podría devolver el índice, es más normal que uno devuelva el índice, pero entonces vamos a hacerlo. Aquí, binary search, ¿qué le paso? Los libros, en este caso tienen que ser los libros ordenados, ojo, la búsqueda binaria solo sirve los libros. Y vamos a buscar, como esto es por título, bien acá, si queremos hacer una búsqueda binaria por título, tiene que ser ordenada por título, que ya es el caso. Entonces, vamos a buscar Rayuela, bien, y le tenemos que especificar cuál es la key dentro del objeto. Recuerda que la búsqueda binaria, pues, en este caso, es como que le estamos especificando un objeto, realmente, bien, como que, ¿qué key es la que quiero buscar? Ah, dentro de título, ese es el valor que quiero buscar. Asegurémonos que sí sea así. Value to find, la key, exacto. Podría ser al revés, como sorted, bueno, da igual, uno ya define. Y este sería el libro, ¿cierto? Cons, el libro. Podría ser como found book, no sé, acá. Y acá podríamos hacer un condicional. Si found book existe, entonces simplemente saque. De lo contrario, book no found. Por decir cualquier cosa. Ah, no, espere que acá. Por decir cualquier cosa. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a limpiar acá un poquito la terminal. Bien, vamos a bajarla acá. Y vamos a ejecutar este archivo. Si es que la terminal reacciona. O la terminal, ahí está. Entonces, vamos a ejecutar. Vamos a hacer aquí a JavaScript algoritmos. Y vamos a ejecutarlo a ver si funciona. Entonces, acá voy a ejecutar el archivo. Boom. Y aquí efectivamente. Aquí me está haciendo el console log de los libros ordenados. Por eso se ve la lista. Aquí efectivamente me dice que encontró Rayuela de Julio Cortázar. Yo no sé si esto es verdad. Vamos a buscar un nombre de un libro. A ver, El Señor de los Anillos. No sé si lo tenemos en esta biblioteca de nosotros. Solo tenemos 50 libros. Vamos a ver. ¡Ay, sí lo encontró, eh! Te lo juro que no sabía si estaba. El arte de la guerra, ok. El arte de la guerra. Vamos a ver. No encontró, no tenemos el arte de la guerra. Bien, perfecto. Esos son los dos algoritmos que le quería mostrar. Eso sería bien interesante si esto no estuviera quemado, ¿cierto? Como que si estos valores no estuvieran quemados. Entonces aquí un extra, bien, un extra de los que van al día en el bootcamp y ya saben más o menos cómo usar Node.js, porque obviamente esto es JavaScript, pero lo estamos ejecutando pues en Node.js, bien, aunque esto literalmente se podría correr en el navegador sin problemas, bien, no estamos usando como código exclusivo de Node.js, pero si esto lo quisiéramos, digamos, volver funcional, lo que podría yo hacer, lo que podría yo hacer acá es sacar de los argumentos que le estoy pasando desde la terminal, sacar como title, ¿cierto? Title to search. Ojo, que eso se sacaría del process argument vector. ¿Bien? ¿Por qué el tercer elemento? Porque normalmente cuando tú escribes no index, supongamos que aquí no index, el arte, yo creo que eso que toca ponerlo en comillas, el arte de la guerra, ¿ves? Este es el primer argumento, este es el segundo argumento y este es el tercer argumento. Entonces, por eso lo tenemos que hacer como un destructuring del tercer argumento, ¿bien? Y en ese caso, pues yo ya simplemente lo pasaría acá y ya podríamos usar eso. Entonces, hagamos una prueba. Index, cree
¿Cómo copia que dónde lleva crepúsculo la tilde? Crepúsculo. Bueno, no importa. Vamos a ver si lo encuentra así. No lo encontró. Uf, no, no, o cre. Eso tiene una tilde, ¿no? Obviamente no es no, la U, no sé. Tiene que ser esdrújula, ¿no? Tampoco lo encontró. Ok, no sé si lo tengo, pero busquemos rayuela. Ese sí sabemos que está. Rayuela. Ahí está.